Bienvenidos a Match, la fuente de conocimiento en normas oficiales, leyes y acuerdos sobre temas cruciales en medio ambiente, seguridad e higiene. Descubre las claves para un entorno laboral seguro y sostenible. Prepárate para aprender y crecer con nosotros. Esto es Match. Señores y señoras, muy buen día, tardes, donde nos ven, noches, días. Este es un podcast, a la hora que quieran nos pueden ver. Aquí estamos con ustedes otra vez en nuestro segundo episodio. Me vuelven a acompañar mi compañero Cristian Olivier. Cristian, bienvenido otra vez a este tu podcast Match, Medio Ambiente, Seguridad y Higiene, un podcast del Corporativo Kino. Muchísimas gracias por la invitación, por la paciencia, por la espera. ¡Qué voz! Hay historia detrás de este podcast. Pero muchas gracias a todos. Un gustazo estar de nuevo con ustedes como invitados. Bienvenido, mi estimado Carlos. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Luis Carlos. Gracias, Cristian, por esta invitación. Cuéntenme cómo les ha ido, cómo han estado. Cristian, ¿qué cuentas? ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué traes en la mochila? Tenemos muchos seguimientos. Seguimos trabajando con la industria. Ahí tenemos algunas situaciones. Muy contento y muy satisfecho del primer podcast. Creo que fue bastante productivo, bueno y muy aprendizaje. Me gustó. ¿Cómo la percibieron? Me parece muy bien porque es el inicio y esperamos que a nuestros amigos les esté pareciendo bien y también que nos manden sus comentarios al respecto, ¿no, Luis Carlos? Así es, pueden entrar, ya saben, a nuestras redes sociales, @Corporativo Kino, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y pueden dejar sus comentarios. En TikTok estamos. En TikTok, LinkedIn, ahí andamos en todas las redes de mitoteros, de influencers. Así es que ustedes dejen sus comentarios. Así es. Los atenderemos. Y bueno, dando continuidad a lo que fue nuestro podcast pasado, en donde hablamos de algunos antecedentes ambientales en lo que viene siendo la historia de la humanidad, vamos ahora sí a centrarnos a lo que nos toca, que es principalmente México, que es de donde somos, donde trabajamos, y también revisar un poco los antecedentes históricos de México y cómo está la legislación hoy en día, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué les parece? Me parece excelente. Yo también tengo que recalcar que me quedé muy emotivo cuando concluimos el podcast pasado. Carlos nos hizo una super reflexión, sí, donde era muy importante cuidar este planeta porque no tenemos un planeta B. Yo me acuerdo de esa hashtag, no hay un planeta B, hay que cuidarlo. Y creo que eso cerramos con broche de oro. Quería mencionarle, híjole, no había mejor cierre que ese, ¿no? Bueno, pues ahora esperamos otro cierre parecido a ese. No hay México B, nos queda clarísimo. No hay mejor cerrador que Carlos B. No, porque tampoco hay un México B, ¿no? Ah, claro. Exacto. No hay un Sonora B. Las tampoco. Enchiladas no saben bien en otro país, la carnita de trompo, la carnita asada, los tacos de suadero, la carne asada, entonces los tamales de chipilín de Chiapas. No hay otro país, señores. Chimicuiles. Nuestra comida es patrimonio de la humanidad, así que otro motivo por el cual cuidar el medio ambiente en los México, escamoles, que no se proteger la comida, ¿no? Exacto, no sé cuál es echarle, pero que no se acabe, chico. Bueno, los escamoles es muy conocido en Hidalgo, que es la hueva de la hormiga, ¿no? Okay. Riquísimo, ¿no? Saludos para los amigos de Hidalgo. En Chiapas comemos hormiga, pero no la hueva de la hormiga. Se llama nocu en Chiapas. Nocu. Es una especie étnica ahí de Chiapas. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Obviamente. ¿No? Y saludos a los amigos de Chiapas también. Y comenzamos con la misma pregunta que el podcast pasado. ¿Cuándo comenzó la contaminación en el territorio mexicano? Antes de que se llamara México. ¿Cuándo creen ustedes que comenzó la contaminación en México? Es una pregunta al aire, no tenemos documentación aquí, señores. Es imaginativa, ¿no? Ilustrativo. Llámese territorio ya identificado como el territorio mexicano. Porque sí. Bueno, antes, obviamente, antes de ser México, Mesoamérica, todo eso, pues, considero que todavía los volcanes que han estado activos, o toda aquella flora y la fauna. El Popocatépetl. ¿No? Que obviamente todos esos cambios que no fueron antropogénicos, que se dieron, obviamente generaron alguna contaminación de un proceso natural, ¿no? Pero creo que, me imagino que a donde vas tú es con la llegada o con los asentamientos humanos. Sí, así es. Obviamente también cabrá recalcar que pues la huella de contaminación de los primeros asentamientos humanos aquí en lo que es Latinoamérica, bueno, más bien América del Norte, o sea, el continente americano, todo el continente, pues era una huella muy baja, ¿no?
¿Cuándo cambia esa huella? ¿Cuándo crees que cambia toda esa huella? Si regresamos lo que platicamos en el podcast pasado, al momento de que produces algo diferente. ¿Y cuándo llegó algo diferente a América? ¿Cuándo nos conquistaron? ¿Cuándo nos conquistaron? Obviamente. Sí, no, los corazones. Sí, llegaron. Ojalá no hubieran conquistado los corazones. Trajeron sus espejitos y dijeron, aquí está la conquista. Y empezó todo este gran cambio, ¿no? Así es. ¿Y cómo creen ustedes que vino a afectar esto de la conquista a México? Digo, vino para afectar positivo, negativamente. Digo, al final trajeron varios cambios, pero trajeron hábitos diferentes. Plantas diferentes. La contaminación. O sea, por ejemplo... animales diferentes. Sí, lo que no era nuestro, pues, que llegó de otros lugares, vino a generar, obviamente, esta revolución ambiental, como le podemos llamar, ¿no? Algo que no nos pertenecía aquí en México, ¿no? Así es, hablábamos que contaminación es eso, ¿no? Cuando se introduce algo que no es de ese ecosistema, algo que viene a cambiar el ambiente. Y eso fue lo que pasó con la conquista, ¿no? O sea, llegaron también muchas especies de plantas, de vegetales, ¿no? Que no eran parte, pues, del ecosistema de aquí de Latinoamérica y que por el buen clima que tenemos, el 90-95% de esas especies se dieron, ¿no? Entonces, pues, eso vino a cambiar el ecosistema. Así de noble es nuestro México. Así es, y América, ¿no? Hablando en general. Y pasó lo mismo con especies de animales, sobre todo con los caballos y con lo que es la ganadería, ¿no? Las vacas. Hay que recordar que antes, bueno, todavía se usa en algunos lugares el pastoreo libre, pero en aquel entonces el pastoreo libre era 100%, ¿no? No como ahora que es una mínima parte. Entonces, pues inmediatamente cambió el ecosistema después de la conquista, ¿no? Ahora bien, otra cosa que trajo la conquista fue las minas. Por ejemplo, tenemos un dato muy interesante, que no es precisamente mexicano, pero que nos ayuda a entender un poco sobre lo que viene siendo la contaminación que vinieron a dejar los españoles, porque data que la primera huella de contaminación causada por el hombre a mayor escala se encontró en un glaciar en Bolivia, ¿sí? Porque ahí se trabajó la minería, en donde en 1572 los españoles introdujeron una nueva tecnología que multiplicó la producción de plata, y eso envió espesas nubes de polvo hasta los Andes. Y ahí quedó en un glaciar. Y hace poco, pues se analizó ese glaciar y se dieron cuenta que había una gran huella de contaminación que no era ambiental, o sea, no era natural, pues era causada por el hombre, ¿no? Entonces, la preservó hasta interesante 1572, dato, ¿no? Poco después de la conquista, ¿no? Una radiografía de lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? De manera natural. Así es. Y bueno, después de la conquista, siguiendo esta trama y este viaje por el tiempo que otra vez estamos haciendo, pero específicamente en Mesoamérica, en lo que es América y ahora en el territorio mexicano, pues ya después viene la independencia, que hace poco estamos celebrando aquí, estamos en días patrios, ¿no? Entonces viene la independencia y después viene una estabilización en el país, viene el porfiriato, ¿no? El famosísimo porfiriato. El famoso que trajo desarrollo, pero el traer desarrollo trajo contaminación. ¿Cómo ustedes creen que vino a afectar el porfiriato, que fue parte también crucial del desarrollo de México a la contaminación? No, pues imagínate, ¿no? En los ferrocarriles, en ese punto, obviamente la extracción de carbón para poder echar a volar a las locomotoras en aquellos tiempos, obviamente generaban emisiones a la atmósfera. Yo creo que era muy particular la contaminación en aquellos años, ¿no? Para poder colocar las vías del tren, igual, talar árboles, talar miles y miles y miles de hectáreas, y en gran parte del territorio, ¿no? Imagínate, en todos los ecosistemas donde ha pasado la vía, y que actualmente todavía pasa todo lo que había ahí, ¿no? Imagínate todo el movimiento ese que vino a generar esos cambios, pues. ¿Qué cambio de uso de suelo? Ni qué impacto ambiental. Oye, pero también hay que la fecha todavía, ¿no? hay que ser realistas con el Tren Maya. Llegaremos a ese punto. Fíjense que sí se tiene datos, ¿no? Porque ya empezaba pues lo que viene siendo la modernización del país, ya se tenían algunos registros,
Y ya se empezaba a preocupar ahí donde lo ves un poco por el medio ambiente del gobierno, ¿no? Pero empezaba el gobierno con ese, de todos modos, paradoja ambiental, ¿no? En donde por un lado la defiende, pero por el otro lado permite que se contamine, ¿no? Como bien estamos diciendo y como bien lo dicen ustedes, pues lo principal que quería en ese entonces el desarrollo del país era que se desarrollaran lo que eran las vías férreas, ¿no? Entonces había mucha inversión y mucha solicitud de inversión de Porfirio Díaz hacia Inglaterra y Estados Unidos para que desarrollaran nuevas carreteras y nuevas vías férreas. Y eso llevó a, como dicen ustedes, una tala de árboles y una tala forestal desmedida, ¿no? Desmedida, totalmente. Gente del gabinete de Porfirio Díaz se empezó a preocupar por esa tala y sí empezó a decir, oigan, esta tala es desmedida, necesitamos hacer algo. Y se empezaron a proclamar algunas reglas, normas por ahí, en donde había multas a quien talara indebidamente, ¿no? Vamos a decirlo que a lo mejor en ese tiempo 15 pesos cada árbol que tú talabas. Pero por otro lado daban incentivos a quienes talaban para que pudieran desarrollar carreteras y todo eso, y el incentivo era mayor. Entonces, pues era una paradoja, ¿no? Era una doble moral, como dicen por ahí. Así es. Y por otro lado, pues está lo que dicen ustedes, ¿no? La minería se empezó a explotar ya de manera más industrial, de manera no ordenada, pero igual todavía carente de ese sentido común por cuidar el medio ambiente, ¿no? Muy bien. Excelente. Sí, y también hubo en ese entonces, durante el Porfiriato fue muy, muy mencionado, que estuvieron secando algunos lagunas y lagos. Decían que porque pues en algunos se hacían como unos estanques de agua, ¿no? Y decían que era contaminante para la salud. Pues con esa excusa los secaban, los drenaban y después los usaban para fines de agricultura. Y fue otro de los problemas que tuvieron en el periodo porfirista, ¿no? Eso fue en la desecación de lagos y humedales para convertirlos en campos agrícolas. En campos agrícolas, ¿no? Así es. Con la excusa, pues, de que eran insalubres, ¿no? Eso fue con el porfiriato y eso es en donde la contaminación empieza. Ahora bien, ¿cuáles fueron las primeras medidas? O sea, si estamos hablando que durante esa época se empezó a contaminar y se empezó a crear ya una conciencia colectiva. Y además, como vimos en el episodio pasado, ya empezaba también el mundo a tener esa conciencia de empujar por esas reglas. ¿Cuáles fueron las primeras medidas de regulación para la contaminación ambiental en México? ¿Cuáles creen ustedes que fueron las primeras medidas? Pues hay una ley. Yo creo que todo priva de entonces, ¿no? De lo que comenta Luis Carlos. Porque si bien es cierto, creo que uno de los recursos más representativos en la vida es el recurso del agua. Y obviamente que al ser un recurso de los más importantes, creo que fue donde se le puso mayor interés en ver el grado de contaminación que se estaba teniendo en los lagos, en las lagunas, en los ríos, en fin, en todas esas áreas naturales que se tenían. Y yo considero que, por ejemplo, en 1910, aquí en México, obviamente antes todavía, para entonces se crea la primera ley federal del agua en 1910. Entonces ya empieza a poner atención en el país, obviamente en nuestro país, darle un poquito más de importancia en relación al cuidado y la protección a la salud humana a través de esta ley. Sí, porque de hecho, como bien comentas, antes de existir la conciencia por el medio ambiente, se empezó por la conciencia de la salud, ¿no? De qué está afectando a la población, y después se empezaron a dar cuenta que la contaminación venía a afectar en la salud de la gente y es donde se empieza a crecer este meollo. Fíjense que Venustiano Carranza, siguiendo después de 1910, lo que nos platicas, en 1917, Venustiano Carranza decretó el desierto de los Llanos como la primera área natural protegida en el país. Muy interesante. Y posteriormente Lázaro Cárdenas fue uno de los pioneros porque una de las, digamos, ejes de su sexenio, fíjense que ha adelantado su tiempo Lázaro Cárdenas, era cuidar y proteger el medio ambiente. Y a través de un programa en ese sexenio, él logró nombrar como parques nacionales el 30% del territorio mexicano. Ahí empezaba ya
eso va a cambiar. Pero eso fue, en 1926 se crea la primera ley forestal y precisamente estaba basada obviamente en la preservación de las especies en nuestro país. Ya en 1943, en el 1948 se va actualizando esa ley, que ahora viene siendo pues la ley forestal, ¿no? La ley general forestal, que es la que nos rige actualmente. Pero fíjate cómo nace todo esto, ¿no? Cómo fue evolucionando. Cómo fue evolucionando, ¿no? En el 71 se expidió la primera ley ambiental denominada la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Y en ese entonces, fíjate, pues no existía la Secretaría de Medio Ambiente, que ahorita vamos a hablar de esos temas, ¿no? Y era la Subsecretaría de Mejoramiento al Ambiente, que fue la primera secretaría que se creó. Fue un espíritu pensada en eso, en 1972. Fue con el espíritu higienista, que de la salud y la higiene. Es total, porque dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como bien dices. Sí, nos queda claro que todo estaba encaminado a eso, ¿no? Ajá. Uno de los datos que a la salud, a cuidar el medio ambiente, pero obviamente como eje principal la salud humana, ¿no? El ser humano. Sí, no entendíamos que éramos parte de un ecosistema, que teníamos que cuidar al entorno completo y que el ecosistema también iba a inferir en la salud de las personas. Y siguiendo tu comentario, ahí lo entendían, porque mira, ahí lo empezaron a entender, porque en el 76 ellos dijeron, a ver, necesitamos mejor salubridad. ¿Qué necesitamos para que haya buena salubridad? Para que no nos enfermemos. Planear buenos asentamientos humanos. Y luego alguien dijo, oiga, pero para planear buenos asentamientos humanos necesitamos tener la Dirección General de Ecología Urbana. Fue la primera Dirección de Ecología Urbana, se hizo en 1976, a cargo de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Okay. Bueno, es interesante, ¿no? No, sí, muy interesante, y obviamente que de ahí me imagino que ya se brinca más o menos, bueno, la Ley Federal de Protección al Ambiente. Es lo que sigue, fue la segunda. Es que México se dividió en 3 grandes etapas en transformación ambiental. Y acabamos de cerrar con la primera. Y acabamos de empezar, como dices tú, con la segunda, que fue la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1900, que sustituyó a la de 1971 y fue en 1982. Como resultado de las modificaciones de la Ley Orgánica de Administración Pública, y se creó entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la famosa SEDUE. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Carlos? Fíjate que ya andabas por tus épocas. No, sí. Y fíjate que uno de los primeros diplomados que yo tuve fue basado precisamente en información de la SEDUE, ¿sí? En contaminación ambiental y la prevención de la contaminación. Y todavía conservo, fíjate, para haber traído, ¿no? Todavía conservo el libro. Certificado. El libro, en el cual el manual que nos otorgaron para poder tomar esos cursos de cuestiones ambientales. ¡Wow! Sí. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues afortunadamente aquí estamos. Y luego viene la tercera etapa ya de transformación, que vendría siendo la última, que fue cuando de manera integral se cambió el resultado de la modificación constitucional el 10 de agosto del 87, que involucró el artículo 27 para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Además, en ese mismo acto modificatorio se adicionó el artículo 73, que facultó, fíjate, al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos del estado y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. O sea, fíjense la importancia, porque antes, si no se cambiaba algo desde la Carta Magna para cuidar el medio ambiente, no se podía hacer nada. Pero ya en el 87 dicen, a ver, es hora de empezarnos a autolegislar ambientalmente, ¿no? Cada municipio, cada estado tiene sus propios requerimientos ambientales, porque unos tienen mar, unos tienen desierto, otros tienen selva. Entonces cada quien tiene que ver por lo suyo y velar por lo suyo, ¿no? Y le dan al Congreso, los congresos locales, a los congresos estatales, esas atribuciones para que ellos puedan estar modificando sus reglamentos, leyes y proteger al medio ambiente. O sea, muy, muy interesante. Uno no se da cuenta del impacto que tuvo esto, pero ya llegamos al momento de la autorregulación aquí en el 87. Ahora bien, que se promulgan en 1988. Así es. Y la ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Que tiene mi edad de nacimiento. Fíjate qué chulada. Nací con la ¿Y qué nos dices de eso? ¿Qué
nos dices A de mucha honra. A mucha honra. Tocayo, no sabía hasta que me enteré. Debería de apellidarle Jepa. Cristian Así Olivier Cristian Lejepa. Olivier Lejepa. ¿Qué nos dices de la Lejepa, Carlos? No, pues es Un una tema. ley rectora realmente, como vienes comentando, que esto ya viene a darle fuerza, atribuciones, el darle obviamente el área normativa, lo que se crea a través de que era la de Sedesol, ¿no? Se crea obviamente después, posteriormente la Semarnat, obviamente, y Que en ese entonces era la Semarnap. sí, Semarnap, ¿Con P? era de pesca también. Porque Ah, ok, no existía Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es ¿Y de correcto. dónde crees? A ver, Cristian, tricky. ¿De dónde crees y por qué crees que se hizo la Lejepa? Por la necesidad de darle todas esas Te voy a normativas. dar una pista. A Mundo ver. globalizado. Ya hablábamos en el episodio pasado de la globalización y Ahora. de la importancia. Entonces esto vino, fíjense, la globalización vino a empujar a la Lejepa, pero ¿por qué crees? Digo, seguramente hubieron alguna cumbre, algún tratado, ¿no? ¿Cuál es el tratado Que- más importante que tenemos? Que viene a detonar esto. ¿Cuál es el tratado? No me acuerdo. Mátame. El Tratado de Libre Telex. Comercio. Es correcto. TLMC. El TLCAN en ese entonces, TLCAN. el Tratado Ajá. de Libre Comercio de América del Norte. Anoten Ajá. los universitarios. Anoten Así es, los que ahora Mira, ya es el Tex-Mex. Tex-Mex. El Ok. Tex-Mex. que aquí Y se obviamente, acaba de actualizar. como comentaba, ¿no? En la Ley General del Equilibrio Ecológico, ya entonces empieza a darle atribuciones a los estados, empieza a darle atribuciones a los municipios y le decían, a ver, estados, deben de tener su propia ley estatal del equilibrio ecológico que sea acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y a los municipios que tengan su reglamento de ecología y medio ambiente. Entonces, ahí empieza ya en 1991 la mayoría de los estados de nuestro país a tener, ahora sí, sus leyes ambientales estatales. Y ellos a su vez, obviamente, ponen en sus leyes estatales que los municipios deben de tener su reglamento de ecología en cuestiones de medio ambiente para el cuidado y la preservación de esto. Es como nacen estas leyes en nuestros estados, en los 32 estados aquí de México y en todos los municipios que deben de tener reglamento de ecología, siempre que sean acordes a la ley y rectores a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Así es, y esto fue un poco de los antecedentes de la historia de México, pero bueno, ahora que entendemos un poco los antecedentes y que estamos hablando de leyes y de normas, es importante adentrarnos un poco a lo que son estas leyes y estas normas, ¿no? Entonces vamos a empezar con algunas pequeñas definiciones para que nos vaya entendiendo el público, los estudiantes. ¿Qué es la Constitución mexicana? ¿Qué son las leyes? ¿Qué son los reglamentos? ¿Qué son las normas? Y empezando con que hay que recordar que todos los medio ambiente lo rige el artículo 4 de nuestra Constitución mexicana, que es el que dice que todo mundo tiene derecho a un ambiente sano y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad a quien lo provoca. Es decir, que el que contamina, paga. ¿Qué es la Constitución mexicana? La Constitución mexicana es la Carta Magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación, es decir, los tres poderes que tenemos, ¿no? Entonces nos los graban, nos los tatúan en la primaria, ¿no? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, que también rige a lo que es federal, estatal y los municipios, entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para que el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que el Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Todo eso es, pues, la Constitución, la Carta Magna. Y de la Constitución, pues, se derivan lo que vienen siendo, debajo de ella están los tratados y convenios y las internacionales. constituciones de los estados que, por ejemplo, Luis Carlos, aquí, ahorita donde estamos, a través de este podcast, es en Magdalena de Quino, Sonora. Uh-huh. Y aquí en la escuela FENOCHO fue donde se elaboró y se promulgó la Constitución del Estado de Sonora. Así nomás. Así nomás. En 1917. Entonces, por encima de la Constitución
están los tratados, como nos comentaba Carlos, un ejemplo de un tratado en el que se constituyó aquí. Luego están las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, luego las normas regionales, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos y los demás actos políticos. Esa es la jerarquía, ¿no? De lo que viene parte debajo de la Constitución. Una ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Eso es una ley. Mientras que un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Y las normas que reglamentan las conductas dentro de una determinada sociedad son las que reglamentan la conducta dentro de una determinada sociedad. Su fin es garantizar el correcto funcionamiento y armonía, y su incumplimiento conlleva una sanción. Estas son las definiciones. Ahora, mucho choro, pero yo sé quién nos los puede explicar con ejemplos. Es Carlos. Explícanos cómo de la Constitución, bueno, del artículo 4, nace una ley ambiental y de ahí nace un reglamento y de ahí nace una norma. ¿Y cómo funciona? Danos un buen ejemplo. Bueno, yo creo que, bueno, en cuestión de cómo está el orden jurídico en los aspectos ambientales, bueno, todo está basado en el artículo 4 de la Constitución. Todas las leyes ambientales, reglamentos ambientales, todo lo que tenga que ver con la protección a la salud. Obviamente que se emanan de esta Constitución, del artículo 4, la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y obviamente que la Ley General del Equilibrio Ecológico establece pues las bases jurídicas para que se puedan llevar a cabo las actividades o las obras y que puedan regirse bajo ciertos criterios ecológicos para cuidar y proteger el medio ambiente. Obviamente que estas son leyes, y obviamente que de las leyes también hay una ley que se emana, que viene siendo la Ley de la Infraestructura de la Calidad. La Ley de la Infraestructura de la Calidad era la ley de metrología y normalización. Y esta ley rige también cómo se deben y quiénes deben de elaborar las normas ecológicas, las normas ambientales, las normas técnicas NMX o las normas oficiales mexicanas. Y de ahí se establecen, obviamente, los límites permisibles para el agua, para el aire, para el suelo, en fin, todo lo que tenga que ver en cuestiones de cuidado y preservación de estas matrices, por llamarlo así. Nacen también en la competencia de los laboratorios de ensayo y también nace también las unidades de inspección, que antes eran las unidades de verificación. Esto es con la finalidad de darle forma, darle validez a lo que viene siendo basado obviamente en los fundamentos jurídicos, que se apoya en las normas técnicas ambientales y las normas oficiales mexicanas. Y también, por otro lado, están los reglamentos, y que también son parte fundamental, obviamente, de las leyes ambientales. Entonces, es una serie de instrumentos jurídicos y normativos que lo que hacen de forma conjunta es el principio fundamental: proteger el medio ambiente. Pero vamos a decir entonces que las normas y las leyes van como parten de lo general a lo específico, ¿no? Porque la Constitución es general. Dice, artículo 4, hay que cuidar el medio ambiente, todos tenemos un derecho a un ambiente sano, y quien lo dañe será sancionado por eso, ¿no? Pero es muy general, y dices, ¿qué es dañar el medio ambiente? Y de ahí salen las leyes, ¿no? Y existe, por ejemplo, pues la famosa LEGEPA, que viene a poner planeación ambiental, ordenamiento ecológico territorial, instrumentos económicos, regulación ambiental de los asentamientos humanos, la evaluación del impacto, sus normas y sus auditorías. Y dentro de esa ley emanan las normas. Y ahora sí, existe, por ejemplo, normas al agua, como la norma 1, la 2, la 3. Las contaminas, te sancionan. Específicamente en aguas. Pero también existe una norma en residuos peligrosos o en contaminación de suelo.
Y entonces cada norma ya es específica, no parte de lo general. Entonces de ahí emana, ¿no? Ok, sí, así es. Actualmente, como dato, en normas oficiales mexicanas, pues tenemos un total de 96 normas vigentes, 32 para la protección de flora y fauna, 11 para la emisión de fuentes fijas, 8 para medición de concentraciones, que es una norma con normas técnicas, 4 de calidad del agua, 4 de contaminación de ruido, 5 impacto ambiental, 11 para emisiones de fuentes móviles, 12 de residuos y 6 de suelo. Así estamos ahorita en cuestión de normatividad. Fíjense cuántas cosas específicas, 96 normas, para decirlo así, 96 tipos de contaminación o de afectación que podemos hacer al medio ambiente, por los cuales podemos ser sancionados como individuos o como empresas. Y obviamente que cada una norma corresponde a una ley también. Por ejemplo, la ley de residuos, ¿no? Está la norma 161 que dice cómo deben de manejarse los residuos peligrosos, los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial, bajo la norma 161 de Semarnat. Y obviamente que la ley, ¿no? La ley de residuos, la Ley General de Gestión Integral de los Residuos para la prevención, obviamente te establece en esa ley que deberás de cumplir con la norma 161. Ya te lo está especificando, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Igual la Ley Federal de Agua te establece la norma de calidad del agua y también la calidad con que vas a descargar esas aguas, la norma 01, 02, 03 de Semarnat, inclusive lo de los lodos, ¿no? La norma 04, la de salud, la 127, en fin, te establece ahora ya esa ley bajo qué criterio de la norma debes de cumplir. Y así obviamente que cada norma corresponde a cierta ley, por ejemplo, la ley forestal, ¿no? La que viene cuidando los recursos forestales. Hay normas técnicas, las normas que cuidan bajo ciertas especies en estatus de protección, en fin. También están la ley del cambio climático ahora, por ejemplo, que te establece ciertos criterios bajo qué norma de calidad del aire, ¿no? También debe de cumplir con la ley del cambio climático. Y es como funciona esto, ¿no? Los reglamentos son parte, como yo les comento, de la ley, de las leyes generales de equilibrio ecológico o de las leyes en específico de los estados o los reglamentos del municipio. Pero todos son instrumentos jurídicos normativos que nos ayudan a prevenir y controlar la contaminación en agua, en aire, en suelos, en lo forestal, en fin, en todas las matrices que podemos tener. Oye, Luis, con lo que comentas, digo, me quedo con la sensación de que todas estas leyes y todas estas normativas, pues en México es bastante robusta. Así se denota, se siente que cubrimos, como dices, hay 96 normas que cubren toda esta parte de la contaminación. La pregunta ahora es, ¿realmente la hacemos valer? O ahí está como que la duda de... Sí, así es. ¿Quién se encarga? Antes ¿no? de eso, es importante. Fíjate qué interesante pero te has tocado ese tema. Como tú lo dices, es importante. Aquí cerramos una parte que nos dice, ¿quién es el encargado de generar las leyes, mover los artículos y todo eso? ¿Quién es? La Constitución. Ajá, pero ¿quién lo mueve, no? El gobierno, que viene siendo el poder legislativo. Sí, los encargados, ¿no? En su momento. Que son los diputados, los senadores y todo eso. ¿Okay? Entonces, ellos mueven el papel, ¿no? Pero pues no es su función hacerlo cumplir, como que bien dices. ¿Quién es el encargado de regular, o sea, de seguir el camino de lo que ellos dictan, mueven? Y después, ¿quién es el encargado? Bueno, las atribuciones por ejemplo, de la dependencia federal. ¿Qué es una dependencia federal? Una dependencia federal que es a través del Ejecutivo, que tiene, por ejemplo, la Semarnat, es una dependencia federal que lo que hace la Semarnat, obviamente, es regular las actividades en cuestiones de medio ambiente, las actividades humanas, las actividades de obras, en fin.
Es un mecanismo, entonces, ¿no? Para promover políticas y estrategias para conservar el medio ambiente. Es correcto. Entonces, a través de la Semarnat, ellos dan las autorizaciones basados en estudios ambientales, impacto ambiental, estudios de riesgo, de flora, fauna, cambio de uso del suelo, en fin. Todas esas autorizaciones te las otorga la Semarnat. Dice, ok, yo te las doy, pero también te las da condicionadas para que cumplas con ciertas regulaciones y ciertas facultades que ellos pueden emitir. Pero ¿quién vigila que se cumplan esas licencias ambientales? Que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Vamos por partes. Me interesa andar un poco más para que pues aprendamos todos, ¿no? O sea, nos dices la Semarnat, ya nos dices que él y cuál es su función. ¿Cómo trabaja la Semarnat? Danos ejemplos, tú que tienes experiencia. Ok, bueno. ¿Cuál es su móvil? ¿Cuáles son sus acciones? ¿En dónde se ve reflejada la Semarnat en el día a día en México? Bueno, por ejemplo, hay atribuciones de la Semarnat, hay atribuciones de los estados y de los municipios, y así como hay atribuciones, hay competencias. Y como hay competencias, hay áreas y actividades que las regulan. Supongamos, la minería, ¿por quién está regulado? Por la Semarnat, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un principio, dentro de las facultades que se emitieron a través de la ley, se dice en la ley general, esto es de competencia federal, la industria automotriz, la minería, la petroquímica, toda la transformación es mía, la pesca, en la zona federal marítimo terrestre es mío, dicen. Okay. Los recursos naturales yo los vigilo también. Ok. Y dice, lo que no es mío es de los estados, y dicen los estados en la ley. Ok. Por ejemplo, la industria maquiladora es mía, la de la construcción es mía, dice el estado. Okay. Actividades que no son altas riesgosas, por ejemplo, de bajo riesgo, dice, lo que no son federales son mías también. En fin, hay atribuciones como la industria maquiladora que comentábamos, ¿no? Y luego dice el Estado, en la ley del Estado dice, esto no es mío, es de los municipios. Ahora, ¿qué es de los municipios? Comercios, regular comercios, servicios, caminos municipales, funerarias, y eso es de competencia municipal, comercio y servicios. Y así es como funciona esto. Dices tú, yo quiero una autorización de poner una compañía minera. Ah, espérate. El cambio de uso de suelo, ¿de quién es? ¿Es forestal? Es federal. El impacto ambiental por el cambio de uso de suelo es federal. Y es minería, le competencia a la Semarnat entonces. Eso es en regulación. Ese es en regulación. ¿Y qué hay de promoción? ¿No es la Semarnat la encargada también de generar estrategias políticas para promover el cuidado del medio ambiente? Así como la Semarnat, también los estados tienen sus propias promociones. Por ejemplo, las certificaciones, ¿no? Como industria limpia. Pero eso es de Semarnat. Sí, de Semarnat, por ejemplo, ¿no? Okay. En el estado de Sonora tenemos el certificado ambiental de Sonora, por ejemplo, ¿no? Entonces, son promociones, incentivos también que se pueden otorgar a través también de estas dependencias. ¿Y qué hay del trabajo hacia la sociedad? ¿Hace trabajos hacia la sociedad Semarnat? ¿Campañas para PET? ¿Campañas para recolección de pilas? Dentro de las atribuciones y de las facultades en toda la Semarnat, en la Federación, Estados y Municipios, está establecido también que deben de hacer campañas de protección al medio ambiente desde lo municipal, estatal y federal. Que vincular a la sociedad civil junto con el gobierno para poder trabajar con el medio ambiente. Hay consejos federales, estatales y municipales de medio ambiente que están integrados por la sociedad. El gobierno. Es decir, esto es de ida y vuelta. No nomás es del gobierno. La responsabilidad es de todos. Como somos corresponsales y también obviamente nos regula, por si sabían, o si no sabían, nos regula una ley federal, ¿sí? Para lo que viene siendo la ley federal de responsabilidad ambiental. Ahora sí,
Entonces, el que contamina paga, ¿no? Pero también, si es un delito, también vas a cobrarlo en la cárcel o de esto vas a tener también que pagar y descontaminar lo que tú pudiste hacer. Que eso ya viene siendo lo que es vigilancia, ¿no? Y supervisión. Inspección y vigilancia que lo llevan las procuradurías. La Procuraduría. ¿Y qué es, ahora sí, dinos, qué es la Profepa? ¿Qué es la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría es la que realmente el trabajo que hace la Procuraduría es vigilar, inspeccionar, ¿no? Las actividades de su propia competencia, como son el cumplimiento a las autorizaciones que da, en este caso, por ejemplo, la Semarnat, la Profepa. En los estados debe de haber las procuradurías ambientales estatales, que son las que vigilan, inspeccionan, vigilan y sancionan. ¿Sí? Por ahí, ¿qué tan cierto es que en la Profepa no nada más se carga de esto, sino que también regula el tema de las especies marítimas, especies terrestres? Se encarga de también la validación de todo el tema de la deforestación, impactos de uso de suelo, entre otras cosas, ¿no? Que es lo que viene haciendo la Profepa, no nada más lo encasillamos a lo que ven platicando, ¿no? Sí, tiene muchas atribuciones en su competencia, pues, como vemos las normas de agua, las normas de residuos, los residuos peligrosos, vemos la norma de contaminación del aire, del suelo, sí, pero de los recursos naturales, pero obviamente la Profepa está inmersa en vigilar también todo esto que se cumpla pues con la normatividad. Pero ¿qué hay de la vida silvestre? También es de competencia. Claro, sí, hasta donde tengo entendido. Profepa es la que regula, por ejemplo, los circos y, o sea, este tráfico de animales, maltrato animal. Sí. La Profepa es la que lo regula, es la que ¿no? tiene la atribución. Aquellas personas que quieren tener un león en casa, digo, algunos tenemos una leona, ¿no? Pero los que pueden tener el mismo caso. No. O sea, quien lo regula es la Semarnat. Quien te otorga el permiso es la Semarnat. Correcto. Ahora, quien se encargue de que vigilar que las condiciones en las que tienes al león y el tigre en tu casa son si te las otorgó Semarnat son válidas, es Profepa. Que inclusive ahí, o sea, es algo así como dirían en Estados Unidos la CIA y la DEA, ¿no? Que no son amigas, ¿no? Que muchas veces Semarnat te puede dar una facultad, pero la Procuraduría te la puede no tomar, facultad, ¿no? autorización. Una autorización, okay. y la Procuraduría le puede dar reversa a esa autorización. No pasa a veces, Carlos. Sí, puede suceder. ¿Por qué? Tal vez no se atendieron oportunamente las condiciones de una autorización, no se emitió conforme a la ley, etcétera, lo que tú puedes, y lo detecta la Procuraduría, y en ese caso tiene toda la facultad para decirle, hey, Semarnat, esto no puede ser, por esto, o sea, fundamentamelo y motívamelo, ¿no? Y entonces sí, obviamente que es la Profepa, es la policía. O sea que, digo, por poner dos ejemplos, lo que se está viviendo en el sureste mexicano, ¿no? Tanto, digo, aquí viene el tema del Tren Maya, lo que está sufriendo con esta zona de Tulum, ¿cómo es ¿Tú qué eres por allá? Ajá, de esta zona donde la Profepa te regula, o sea, todo lo que está fuera de la mancha urbana, toda la parte donde va a haber un impacto ambiental, tiene que haber un cambio de uso de suelo, se te hace todos estos trámites. El Tren Maya, al final de cuentas tuvo que haber un impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, un cambio de uso de suelo. Entonces aquí Semarnat y Profepa, en teoría, deberían de haber estado trabajando en todo este proyecto, ¿no? Y validando y midiendo todo ese impacto que se dio en esa zona. Obviamente que ha sido una de las inconformidades que se han tenido en cuestiones ambientales en nuestro país. Al declararlo como una seguridad de la nación, o un proyecto de la seguridad de la nación, obviamente pues lo que hace el gobierno es darle vuelta, ¿no?, a esas autorizaciones y omitirlas y poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Que como platicamos hace rato, o sea, lo que decías en el porfiriato, ¿no? Que al final de cuentas siempre el desarrollo económico a veces se sobrepone a este cuidado del medio ambiente. No es algo exclusivo del país, ¿no? O sea, es algo exclusivo del mundo, como lo veíamos. De este mundo A. Ok. Sí, pues por ejemplo, en lo que viene siendo la ley forestal, actualmente la ley forestal, si tú vas a
hacer un cambio de uso de suelo en la jurisdicción dentro del municipio. Antes no era de la federación, ahora sí es de la federación. Si yo tengo un campo aquí cerca de mi casa que tiene, obviamente, que tiene flora, tiene suelo forestal, tengo que hacer el cambio de uso de suelo a nivel federal. Ya no es a nivel municipal. Okay. Entonces, imagínate todo aquello que hicieron el cambio de uso de suelo en el Tren Maya, ¿no? Prácticamente, pues, tenían que haber hecho el cambio de uso de suelo forestal y el impacto ambiental. Okay. Si nos los exige a todos los ciudadanos a nivel municipal, que el 115 municipal, 115 constitucional, es el territorio de los municipios y debe ser respetada su soberanía ante los estados y la federación. Pero aún así la federación, entrando obviamente con este gobierno, dijo, hey, también los suelos forestales de los municipios son míos. Y les quitó esa atribución a los municipios. Interesante. Así está tan fuerte esa ley. Pero ¿por qué no se está respetando? Sí, o sea, es una buena iniciativa, pero pues si la aplicación es pareja, si fuera piso parejo. Piso parejo, exacto. Muy bien, entonces entendemos ya lo que es la Semarnat que viene en la regulación y a la Profepa que viene de la inspección y la vigilancia. Ambos son mecanismos para el aseguramiento del cumplimiento de dichas políticas y estrategias, o sea, ambientales. ¿Qué otros mecanismos tenemos para el cumplimiento ambiental? Mecanismos voluntarios, las certificaciones. Que vienen de las auditorías, ¿no? Sí. Entonces son las auditorías ambientales también mecanismos, ¿no? Ajá. ¿Qué son las auditorías ambientales, Carlos? Que eres experto en Casi no le sabe, ¿no? Casi no le sabe. ¿Para qué sirven? ¿Nos funcionan? ¿No nos funcionan? Mira, el objetivo principal de las auditorías ambientales es, a ver, esta empresa federal o estatal, como quieras llamar, debe de cumplir con todas las regulaciones ambientales normativas y legislativas y de en materia de legislación. Deben de cumplir. Es una obligación. Es un deber que debemos de cumplirlo. Ahora sí. Oye, te voy a certificar porque cumples con eso. No. Es tu responsabilidad cumplir con las leyes y no te voy a entregar un reconocimiento que estás cumpliendo con ello. Te voy a entregar un reconocimiento, una certificación, si cumplen más allá de esos objetivos. ¿Qué estás haciendo por la sociedad más allá del cumplimiento normativo? Ahora sí, eres merecedor de un certificado y me lo vas a demostrar. ¿A través de quiénes? De las empresas auditoras acreditadas por la entidad mexicana, en este caso las que son federales, por la entidad mexicana y aprobadas obviamente en este caso por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Muy interesante. Las auditorías entonces buscan reducir, ¿no? Sí. Emisiones, descargas de agua y costos. Buscan ahorrar agua y materia prima también. Y prevenir accidentes e impactos ambientales. Como dato, actualmente hay más de 1,023 empresas inscritas a Industria Limpia, 1,063 inscritas a un programa de calidad ambiental y 87 en calidad ambiental turística. Que son muy poquitos, ¿no? Obviamente. Imagínate. Bueno, son consorcios, ¿no? O sea, cuando hablamos de que en calidad ambiental turística puede que esté ahí. Grupo Vidanta. Ajá, Grupo Vidanta que tiene 20, 30 hoteles, No, pero es por unidad. Las por certificaciones son por unidades. Pues no sí, son por corporativo ni nada de eso. Son por establecimientos, por unidades de negocio. Sí, porque cada una tiene su propia regulación. Tenemos un dato ahí que con auditorías en 2019, Cristian, ¿qué se ha ahorrado? Se ahorraron 2.324 gigawatts por hora. Electrizar una ciudad, esto equivale a electrizar una ciudad con 800,000 habitantes. Imagínate si de impacto con este beneficio. También se han ahorrado 3.2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
la contaminación que producen 632.924 autos. Eso es importante y un dato muy, muy relevante. También se han ahorrado 31 millones de metros cúbicos de agua, que es equivalente al suministro que necesitan 306.927 personas. Así. Y se han ahorrado un total de 6.460 millones de pesos en este tipo de auditorías. Con estos datos les hago la pregunta, ¿funcionan o no funcionan las auditorías como mecanismos? Claro que funciona. ¿No? Claro. Aquí la pregunta es, yo lo que he visto o he notado en la industria actual es que en el tema del medio ambiente o este cuidado lo ven como un gasto en lugar de verlo como una inversión. Entonces, el problema ahora con la industria es que hay un gasto que ellos dicen, oye, es que mi presupuesto no me alcanza o no veo el retorno en corto plazo. Entonces, si entendemos que esto es una inversión, como se está mostrando ahorita, es un beneficio para todos, ¿no? Es un beneficio global. El problema es cambiar esa pichada de volverlo a gasto a inversión, ¿no? Y lo topamos de día a día, ¿no? Con la industria actualmente en Sonora. Pues. No, sí, obviamente que debe haber conciencia para eso y sobre todo la actitud hacia un cambio, generar un cambio. ¿Estás dispuesto a generar ese cambio? ¿Sí? Desde lo local hasta lo global. Pero debemos de empezar desde donde estamos nosotros, desde nuestra propia empresa, desde nuestro propio negocio, desde nuestra propia ciudad, de nuestra propia casa. ¿Sí? Y tenemos que ir más allá, no porque estoy pagando el agua o porque tengo refrigeración y le voy a subir a todo lo que da. No, hay que tener conciencia. Hay que tener conciencia, aunque tenga el recurso para pagarlo, pero de eso no se trata. Se trata de tener conciencia e ir más allá y cuidar nuestro ambiente, porque esto nos está afectando a todos. Vemos. Oye, que cambio climático hace 5, 6, 10 años que platicamos de él. Vean lo que tenemos ya. ¿Sí? ¿A quién no le llegó aquí en nuestro estado de Sonora el doble de recibo de luz? Es un tema muy sensible, sí, Charlie. ¿no? Por decirlo así. Sí. ¿No? Increíble todo lo que se ha consumido, ¿no? Las temporadas de lluvia se han aplazado muchísimo. Se han aplazado y cuando llega la lluvia no estamos preparados para la cantidad. Una cantidad impresionante. Sí, ¿no? Luego nos neva, nos entonces, rompe la tubería. Hay que apostarle a las acciones a favor del medio ambiente más allá de lo que está establecido y lo que está regulado. Para eso nos ayudan las auditorías. Y para eso son las auditorías. Afortunadamente, bueno, aquí en nuestro estado somos una unidad auditora actualmente en cuestiones de medio ambiente para el cumplimiento normativo del estado de Sonora. Así que estamos abiertos cuando ustedes gusten. Una auditoría ambiental, adelante, estamos aquí a sus órdenes. Dan tres, bueno, en el tema de la auditoría lo podemos entender así, lo entiendo así. Yo siempre lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Pero tenemos la opción de autorregularnos, que es la auditoría, o esperar a que lleguen y nos sancionen. Y la tercera es trabajar, o bueno, podríamos verlo como tres pilares. Trabajar en la prevención, que es lo que decíamos, trabajar desde casa, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Aquí influye mucho las universidades, lo que estamos trabajando, ¿no? Desde toda la educación, desde las mamás que educan al niño, cómo van a tirar la basura, etcétera, hasta llegar a la industria que diga, oye, yo me quiero autocontrolar o autoevaluar. Y no voy a esperar a que venga alguien más y me diga qué estamos haciendo mal. Y digamos que tenemos un tercer sector que dice, pues a mí cáeme cuando quieras caerme, ¿no? No, pues sí. Entonces, lo entiendo de esta manera. ¿Estaría bien manejarlo así? ¿Qué opina? ¿Hay algún otro punto? No, el sentido es ese. La responsabilidad. Hasta dónde yo tengo la responsabilidad de poder prevenir la contaminación, protegerla y conservar nuestros recursos naturales. Desde lo local hasta lo global. Y no hay que olvidar que estamos obligados a hacerlo. Como dices tú, o sea, la tercera opción realmente no debería ser una opción porque tienes la obligación de hacerlo y que no lo acates y que esperes una exención, pues no es lo más óptimo ni lo más justo tampoco, ¿no? No, y además te sale más caro porque te sancionan y tienes que hacer las cosas. Más el daño irreversible que ocasionaste. ¿Qué es lo que no sale más caro? Que no tiene un valor.
Sí, es intangible. Es intangible. No lo podemos ver en ese momento, ¿no? O sea, se repercute más adelante. Es otra pregunta, como siempre... ¿cuánto están las multas? Todo el mundo dice, oye, como ¿cuánto me va a caer la multa? Dijo, no, mejor cumple. Hay que ver la ley, ¿no? Y ya para ver. Pero bueno, de los mecanismos de auditoría, también salen otros mecanismos que también son para el cuidado del medio ambiente y su vigilancia y su correcto control, que nos decía Carlos ahorita ejemplos de ellos, que son las unidades de inspección, los sistemas ISO, como ISO 14001, y también los evaluadores de la conformidad como laboratorios de ensayo. Cristian, ¿qué es un laboratorio de ensayo? ¿Qué? Mira, bueno, todos los días lo come. Sí, un laboratorio de ensayo, pues lo que te da es la certidumbre y cumplimiento, ¿no? Te da tranquilidad a ti como industria de que estás dándole cumplimiento normativo, ¿no? A estas leyes o a estas normas que nos bien mencionan. Sobre todo en el laboratorio acreditado, el cual trabajamos nosotros, que es Quino Laboratorios, aquí en Sonora, en representación de Grupo Microanálisis, pues cuidamos al trabajador, ¿no? Todas estas normas con las que trabajamos día a día, aparte de la contaminación, pues también trabajamos en el cuidado del trabajador. Pero en cuestión de contaminación, ¿cuál es la diferencia? Digo, para entender a cualquier laboratorio de ensayo acreditado contra algo que no está acreditado, no precisamente Quino Laboratorios o lo que mencionas. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo, si hay una contaminación en el río, latente, lógica, por decirlo así, algunas vacas de los ganaderos empezaron a enfermar y entonces mandas a un laboratorio no acreditado contra uno acreditado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que regreso al tema de la certidumbre. Al final, para poder ser un laboratorio acreditado, tuviste que pasar por todo un sistema de gestión para poder acreditarte, ¿no? Esto al cliente o a la persona que adquiere este tipo de laboratorios, pues le da la certidumbre que la norma te marca procesos y estándares que se tienen que realizar para que eso que estás muestreando, que estás evaluando, pues sea conservada, que sea analizada y al final te genera un informe, un resultado que tú vas a tener la certidumbre de poder tomar decisiones con ella, ¿no? Entonces es un resultado que es normativo y que tiene el peso porque tiene una acreditación y una aprobación. Entonces podemos decir que la manera de comprobar que se están llevando a cabo acciones que están mitigando o afectando al medio ambiente en una auditoría o en un resultado es a través de laboratorios de ensayo. Es correcto, porque volvemos otra vez al inicio que comentamos. La ley de metrología, normalización, que ahora es la ley de la infraestructura de la calidad, establece que para la validez oficial de los resultados de un laboratorio de ensayo, tiene que haber sido acreditado por una entidad y autorizado por la dependencia en la competencia del rubro que se está analizando, la matriz. En ese caso, si es agua, a través de la CONAGUA o la Secretaría de Salud. Entonces podemos decir que para cerrar el ciclo... Si no tenemos, si tú ves estos dos resultados de un laboratorio acreditado y el otro que no es acreditado, si los llevas ante un proceso jurídico legal de una denuncia penal, pues ¿quién va a tener peso? Acreditado. El acreditado, ¿no? Sí, ahora si crees que tú no tienes peso el acreditado, para eso están las tercerías. Bueno, manda la muestra a 2 laboratorios o a 3 laboratorios, te dice, y empieza la fiesta, pero los 3 tienen el poder para la fortaleza de que sus análisis son correctos. Entonces al final también es un mecanismo de control. Sí, totalmente. De aseguramiento del control. Son cosas que debes de tener, que debes de estar utilizando, ¿no? Eso creo que nos va a dar para otro tema bastante. No, sí, ya hay mucho de... Los laboratorios de ensayo, bueno, se acreditan en ciertas normas, ¿no? Ajá. Pero en normas ISO. Pero también hay normas ISO para la gestión de las empresas, para que éstas puedan gestionar pues, sus niveles de contaminación, sus residuos, como la 14001. Uh-huh. ¿Qué es la ISO 14001, Carlos? La ISO 14001 no es más que administración y gestión, ¿sí? El medio ambiente en la empresa. Okay. Que tengan un sistema de gestión. Instaurar un sistema de gestión
llevarlo a cabo, ejecutarlo, cumplir con todos los estándares de esta norma que también, obviamente que también es voluntaria, ¿no? Porque los ISO son voluntarios. ¿Cómo andamos en certificación ISO, Cristian? En sistemas de gestión ISO. Así, 14001. 14001, 2015. Bueno, en distribución mundial de certificaciones tenemos el 57% de certificados en Europa, el 17% en Norteamérica, en especial en México, el 12% en Centro y Suramérica y el 14% en el resto del mundo. Así es como estamos en este sistema de gestión ISO 14001, ¿no? ¿Cuáles son los giros que más se certifican? Mira, los giros que más se denotan es el 68% de la industria, el 28% los servicios y el 7% la industria extractiva. Al final de cuentas, pues creo que hay más manufactura, más industria en general, ¿no? Eso es bastante notorio. ¿Cuáles son los beneficios, Cristian, de la gestión ambiental? Bueno, hay muchísimos beneficios. Dentro de estos, incrementa la ventaja corporativa, te da un valor agregado, te puedes acceder a incentivos económicos y fiscales, que era uno de los beneficios que decíamos, verlo más que un gasto, como una inversión, ¿no? Porque te va a dar mejoras. También te da lo que es mejorar relaciones con la comunidad. Obviamente estás apoyando, tienes un certificado y además como que la credibilidad de la empresa ante la comunidad al momento que sabes que hay un sistema de gestión ambiental, lo toman como que, mira, ¿qué pasa en el Río Sonora? Es una empresa que cuida al Río Sonora, ¿no? También fortalece la imagen corporativa, lo mencionábamos, y desarrolla nuevos productos y servicios, ¿no? Entre otros beneficios. Pero creo que sí, son muchísimos más los beneficios que los contras de estos sistemas de gestión. Es correcto. ¿Qué hay que hacer para acreditarse en una ISO como esta, Carlos? Pues como es voluntaria. ¿Tener voluntad? Como es voluntaria, pues obviamente hay empresas, por ejemplo, los proveedores de Ford. Ford tiene un ISO 14001, tiene ese estándar. Entonces, ellos les solicitan a sus proveedores que tengan un sistema de administración ambiental. Entonces, muchas veces dice, sí es voluntario, pero bueno, ¿qué onda, no? Uh-huh. Intégrate a todo esto que estamos haciendo por el medio ambiente. Y las empresas, obviamente, entran en este factor multiplicador que es muy bueno, ¿no? Al final de cuentas, pues son resultados buenos. Bueno, chavos, pues ya le dimos más casi la hora ya. Qué rápido se fue, ¿no? Se nos fue volando. Y quiero saber sus conclusiones de este episodio. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Con qué cierras, Cristian? Muy bueno, interesante, muy interesante. Bastante productivo. Vuelvo a corroborar que, dijo, este podcast, conforme vamos avanzando y vamos agarrándole el hilo a todo, entendemos el por qué han pasado las situaciones, y lo platicamos el podcast pasado, yo creo que tomo esta parte de que México creo que ha hecho bien las cosas, impulsado por estos tratados internacionales, y que depende de nosotros y poderlos cumplir, ¿no? Qué tan rígido podemos ser para este cumplimiento normativo. Creo que hay bastantes como que iniciativas buenas también de la industria en general. Muchas empresas han tomado esta parte de, oye, yo quiero no solo quedarme con estos cumplimientos, sino a veces quiero excederlo y tener una muy buena imagen y apoyar el medio ambiente. Entonces, creo que ahí está el cambio en la industria. Hay que impulsarlo dentro de casa, con nuestros familiares, con nuestro entorno, y pues interesarnos más en este tema, ¿no? Cuidar este medio ambiente. Bastante productivo. Se nos fue la hora como agua. Estábamos bien entrados en la plática. Y en el tema de cumplimiento normativo, pues les invito a las empresas, digo, y tú como estudiante, si estás escuchando, digo, al final... Como empresario. Y como empresario, o alguien que a lo mejor estamos encargados de higiene, medio ambiente, la invitación es de estar dando cumplimiento a esto, porque al final de cuentas es la suma de voluntades de todos, ¿no? Y que además de eso, pues tenemos que cumplir la ley, ¿no? Y esto es por nuestro bien, al final de cuentas es para cuidar el medio ambiente. Agradecido, gracias por la invitación, gracias Charlie, yo creo que fue un excelente podcast. Muy bien. Carlos, conclusiones. Bueno, yo concluyo coincido mucho con lo que comentas, Cristian. México, obviamente si vemos hacia un siglo hacia atrás, prácticamente pues no teníamos nada. Ahora sí tenemos leyes que nos rigen,
y siempre he dicho que todo depende, podemos tener las mejores leyes del país y del mundo para darle cumplimiento a las cuestiones ambientales, pero si no tenemos la voluntad y si no tenemos el carácter de hacer las cosas y hacer que cambien por uno mismo, puede ser una letra muerta y es lo que no se quiere. Entonces yo siempre he dicho también, ¿para qué vamos buscando vida en otros planetas? ¿Sí? Yo creo que tenemos un gran planeta y una gran oportunidad para todos cabemos aquí. Todos debemos jalar para un mismo lugar, para un mismo fin, porque si no lo hacemos, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, ¿para qué buscar un mundo diferente si seríamos los mismos? Mejor vamos cambiando nosotros. Agradecerte, Luis Carlos, y a ti, Cristian, la oportunidad de estar aquí en este podcast y esperamos vernos en el próximo podcast. Muchas gracias. Interesante el tema que viene también. Así es, chavos, pues ya lo ven y concluyo con ustedes, ¿no? Tengo la misma opinión. Creo que nos acabamos de dar cuenta que como mexicanos somos muy buenos legislando, muy buenos escribiendo, muy buenos redactando. Ahí está el papel, ahí está las leyes bien pensadas, bien estudiadas. Siempre se pueden mejorar, pero partimos ya desde hace tiempo y hemos ido mejorando en ese aspecto. Pero lo que nos falta es que hay que tener buenas leyes, pero hay que ser mejores ciudadanos. Esa es la invitación. Hay que ser mejores ciudadanos que nuestras leyes y nuestra constitución. Hay que cuidar el medio ambiente, interesarnos por él y pues siempre ver hacia el futuro, a las generaciones que vienen, a dejarles un lugar que puedan ellos disfrutar, que puedan presumir, que puedan decir, mi país protege el medio ambiente, los recursos de mi país son diversos, son de lo mejor que hay en el mundo y no es broma, México es uno de los países más diversos. Y tenemos las leyes que necesitamos, pero hay que ser los ciudadanos que se merece este país, ¿no? Hay que ser los empresarios que quieren cumplir con las leyes, hay que ser los responsables ambientales que se interesan porque sus empresas o los lugares donde trabajan se cumplan, no contaminen y siempre busquen esa mejora continua. Y como empleados nos tocará, como ciudadanos normales, poner la basura en su lugar, separar la basura donde debe ser y cuidar hasta el más mínimo detalle para seguir cuidando este planeta y este bello país. Muy y pues, bien. muchas gracias. Mucho que hacer. Nos vemos a la próxima en su podcast Match. Gracias. Magdalena de Quino. Sonora. Este podcast es auspiciado por Corporativo Quino. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad comprometida en trabajar por la seguridad, la higiene y la preservación del medio ambiente. Hasta la próxima entrega. Esto fue Match.